Ok, buenas noches, días o tardes. Vamos a dar inicio a esta 13ª clase en la cual ya vamos a desarrollar propiamente el modelo del ciclo económico de Kalecki en su versión estática. Y en ella, bueno, vamos a tener lo siguiente, que primeramente, aquí estamos graficando un ciclo económico. Ya nosotros más adelante vamos a ir mencionando cómo si estas partes son simétricas a lo largo del ciclo, digamos esta parte que es de auge y de expansión va a ser igual que la parte donde viene depresión y recesión. Sí, vamos a irlo analizando más adelante. Nos vamos a situar en algunos puntos en los cuales aquí denotamos A, B, C, D y luego A', B', etcétera, en donde pues nos va a ir mostrando el recorrido que tiene el ciclo económico que desarrolla Kalecki, desde digamos una fase de expansión, llegar a auge, recesión y depresión. Y para ello vamos a retomar la ecuación fundamental que ya mencionábamos anteriormente y que viene siendo esta. Nosotros partíamos de esta parte. Es muy importante que tomemos en cuenta los componentes y qué representa cada uno de estos, para que nosotros lo podamos ir desarrollando concretamente cómo van influyendo cada una de estas variables finalmente en la inversión. Aquí lo que nosotros, la diferencia entre I mayúscula y minúscula, lo que nos está diciendo pues es que está tomando esa digamos esa parte de la desviación que se está teniendo entre la inversión y la depreciación, ¿no? Y entonces nosotros vamos a centrarnos en esta parte, recordando que mu va a venir siendo toda esta parte de aquí. Entonces hay que recordar que estos coeficientes que nosotros ya veníamos mencionando, que nos va a representar esto. Ya decíamos, influencia del ahorro en las decisiones de invertir en capital fijo, y la influencia negativa que tiene C, o sea 1 entre 1 más C sobre la acumulación de capital. Aquí ya estamos diciendo que estamos hablando en términos de variación de las ganancias y acá en términos de la tasa de variación de la producción, que van a venir influyendo de alguna manera a lo largo del ciclo económico. Y para esto vamos a situarnos en el punto A. En el punto A, donde la inversión es igual a la depreciación, nosotros vamos a ir trazando la inversión, porque recordemos que para Kalecki nos dice que el nivel de producción determina el nivel de... es determinado por el nivel... El nivel de inversión determina el nivel de producción, o el nivel de producción está determinado por la inversión, que es lo mismo. Y ese sería el nivel de depreciación. Entonces en este punto A, la inversión del periodo de tiempo es igual a la depreciación, y donde aquí pues la inversión en este periodo T va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos dice además? Que si nosotros tomamos en cuenta las tasas de variación de la inversión respecto a un tiempo, va a tender a ser mayor que 0. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser mayor que 0? Porque recordemos que en el periodo previo la inversión respecto al periodo previo tiende a ser más grande, ¿no? Aquí va a venir creciendo, lo que indica que antes del punto A pues la depreciación era mayor que la inversión, pero sí venía en aumento. Ahora si retomamos A entre 1 más C, A entre 1 más C por IT va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque la inversión de este periodo estamos diciendo que es igual a 0. Y si esto lo multiplicamos por todo esto, nos va a dar un valor de 0. Recordemos que toda esta expresión nos va a dar un valor menor a 1. Ya decíamos que tiene que ser menor a 1, porque si fuera 1 no tendríamos una tendencia, ¿no? Tendríamos una forma lineal. Entonces, ahora si retomamos mu, que multiplica esta variación de la inversión de un periodo de tiempo pasado respecto al presente, va a tender a ser mayor que 0. ¿Por qué va a ser mayor que 0? Precisamente porque ya decíamos, la inversión viene incrementándose, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a decir el punto A. Si ahora nos situamos en el punto B, volvemos a retomar las mismas fórmulas, decimos que la inversión es mayor que la depreciación. Estamos en este punto, la inversión que representa esta parte del ciclo económico va a ser mayor que la depreciación. Y además, si retomamos ahora A entre 1 más C que multiplica IT, va a ser menor
que IT. ¿Por qué va a ser menor? Pues porque la inversión de ese periodo, decíamos nosotros, o del periodo que nosotros estamos retomando anteriormente, tiende a ser cero. Entonces del periodo previo pues tiende a ser cero. Entonces lo que tiende a reducir el valor de IT promedio por debajo del nivel IT. O sea, si retomamos en cuenta el valor anterior al valor actual, digamos aquí ya decíamos que era cero, y aquí, aunque es mayor, si lo promediamos va a tender a ser un poquito más bajo que el periodo T que estamos retomando aquí. Y lo mismo va a pasar con ¿no? Este periodo T va a ser mayor que el promedio que se tenga de estos dos. Entonces tenemos ahora que si tomamos el valor de mu y de las variaciones de la inversión en un periodo previo con respecto a un periodo de tiempo dado, ese va a ser positivo porque la inversión venía incrementándose antes de llegar ya decíamos, a IT, lo que tiende a elevar el valor de IT medio, ¿no? Por encima del valor IT. ¿Por qué? Pues porque ya decíamos, este es 0, si este es 0 y este es 20, decimos aquí, el valor medio sería 10, ¿no? Y va a ser va a tender pues a ser un poquito más alto que el del valor de la inversión en un periodo previo. Entonces ahora hay dos opciones. ¿Qué dos opciones podemos tomar a partir de B? Que los coeficientes A entre 1 más C y mu, que multiplica E por 1 menos alfa, sean tales que la inversión llegue a su fin en el punto C, o la otra es que se dé un aumento, o que el aumento continúe hasta que la actividad económica alcance un nivel que ya no sea posible subir más a causa de la falta de la capacidad actual de producción o de la mano de obra. Entonces ahora nos vamos a centrar primeramente en el valor de C. Digamos, llega en este punto y de aquí todavía puede incrementarse al valor de D. Entonces tenemos así, dice en el punto C, en primera dice la inversión ha dejado de crecer, ya en C, llega a E y tiene que descender. O sea, llega a D y de E comienza a descender a partir de E. Si se designa ahí el nivel superior de la inversión, entonces nosotros decimos que IT es igual a la inversión en este periodo superior. Por ahora nos estamos situando en este periodo de inversión T, o sea, en un periodo de tiempo en el cual estamos denotando que es superior. De tal manera que IT menos W entre incremento en T, pues, o sea, el nivel de la inversión en un periodo de tiempo pasado, tomando en cuenta el tiempo, el periodo de tiempo, lo que nos está diciendo que va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque ya había dejado de crecer la inversión, y entonces al dejar de crecer, pues esta variación tenderá a ser cero. O sea, estamos llegando ya al punto, digamos, máximo. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene? Que entre el punto D y E, ¿qué es lo que se tiene? La inversión del periodo de T es mayor a cero. La inversión es mayor, en primera sigue siendo mayor a la depreciación, ya lo estamos viendo claramente. Y ahora si tomamos A entre 1 más C de la inversión superior, va a ser menor a la inversión superior. ¿Por qué? Porque si esto tiene un valor, digamos, ya en primera decíamos ya dijimos qué valor puede ser, ¿no? O sea, la inversión máxima que nosotros tengamos, pero nosotros decimos que A entre 1 más C va a tender a ser cero. ¿Por qué? Porque no todo lo que se ahorra, ya decíamos, se tiende a tomar la decisión de invertir. Y en segunda, porque C sí existe. ¿Por qué? Porque se tiene un efecto negativo una vez que se tiende a acumular el capital. Entonces aquí lo que nosotros decimos es que si nosotros vemos esta última expresión, que era esta última parte, vamos a decir que es cero. ¿Por qué va a ser cero? Pues porque simple y sencillamente porque la inversión ya cesó. Ajá. Y entonces ya a partir de aquí lo que tiende a reducir el valor de IT medio por debajo del nivel de I superior. ¿Por qué pasa eso? Pues recordemos que si la inversión va cayendo,
Si la inversión cesa, los beneficios van a caer. Si caen los beneficios, decimos que las decisiones van a tender a ser menores. Y entonces, si esto sucede, pues las inversiones del nivel siguiente va a tender a ser menos. Y si tiende a ser menos, recordemos que este IT medio pues nos está expresando los niveles de inversión entre dos periodos dados, y entonces al caer estas van a tender a caer otra vez las inversiones, y si recordamos entonces esto va a ir hacia abajo hasta llegar a un nivel de depresión, porque va a ir cayendo, porque ya decimos y ya hemos mencionado anteriormente la relación que existe entre los niveles de beneficios también que se van teniendo, y cómo los beneficios o las tasas de variación de los beneficios van teniendo influencia en las tasas de decisiones de invertir en capital fijo, y así sucesivamente en cada una de las ecuaciones que ya. Entonces así ahora observemos lo siguiente. Esto siempre lo incluyo para que recordemos la importancia que tienen estos coeficientes y estos valores. Y acerca del punto A', ahora ya dijimos y ya hablamos cómo llegamos al punto máximo y cómo después comienza a descender. ¿Por qué? Porque precisamente las inversiones previas que aquí pues ya tendían en primera aquí a cesar y luego a tener un valor digamos una influencia negativa, pues hace que esta inversión media tienda a decaer, ¿no? Entonces decimos que en el punto A', este valor será inferior a IT. ¿Por qué va a ser inferior a IT? Porque ya decimos que aquí la inversión tiene un periodo, un valor, ¿no? Puede ser 100, 200, 500, pero el valor de A entre 1 más C siempre va a ser inferior a 1, entonces eso va a hacer que sea menor, ¿no? Y si nosotros tomamos en cuenta las tasas de los beneficios y de la producción, esos van a tener una influencia negativa sobre finalmente sobre las inversiones de un periodo pasado. Y ahora decimos que IT medio IT tendrá a ser igual a 0. Nuevamente nos estamos situando en donde la depresión, que es esta, es igual a la inversión que viene de una época de auge hacia una recesión, ¿no? Y finalmente, si nosotros tomamos en cuenta las inversiones en un periodo pasado, tomando en cuenta el tiempo, estas tenderán a ser mayores que 0. ¿Por qué? Porque hasta este punto decimos que las inversiones son ceros, ¿no? Pero previamente, o sea, si tomamos en cuenta un periodo de tiempo anterior, decimos que la inversión tiene otro valor, ¿no? Que es superior a la depreciación. Entonces, si tomamos en cuenta esa variación respecto al tiempo, tenderá a ser mayor, aunque sea menor que en los niveles que nosotros estamos acá cuando estamos llegando al auge. Y ahora, ¿qué pasa? El modelo de fase ascendente se repetirá a la inversa en la fase de descenso, porque vemos esto después de pasado hacia abajo en el punto A', que es esta, la inversión seguirá disminuyendo hasta pararse en el punto C, contrario a lo que pasaba con DB a C, ¿no? Que encontraba sus puntos máximos y comenzaba o cesaba, y al momento de cesar, pues si cesa, esto va a llevar a un nivel más bajo de inversión. Después no se detiene y comienza a ascender pasando de D a E, volviendo a alcanzar el nivel de la depreciación. ¿Qué pasa en otras variables? Las fluctuaciones varían en el ingreso, la producción y el empleo, recordando la relación que existe entre la inversión por un lado y el ingreso y la producción totales reales por el otro. Entonces ahora podemos resumir el mecanismo. ¿Qué pasa cuando sube o baja? Es decir, cuando vamos en este periodo o dice cuando la inversión llega al nivel de la depreciación desde abajo, o sea, de aquí para acá, no se detiene en el punto A, sino cruza y sigue en ascenso. Cuando la depreciación llega al punto A', desde arriba la situación es similar, de tal manera que la inversión tampoco no se detiene en caída, sino sigue descendiendo hasta el punto en el cual iguala la depreciación y continúa pues finalmente descendiendo. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando alcanza el nivel más alto de la inversión? Vamos a situarnos en el punto más alto. Pues en el punto más alto dice cuando la inversión cuando la inversión ascendente se detiene, no permanece en ese punto.
Ya nosotros ya tenemos que la inversión se detuvo en este punto, no permanece, sino que empieza a descender, ya que recordemos el valor que tiene el coeficiente de A entre 1 más C es inferior a 1, lo cual refleja el efecto negativo que tiene el incremento del capital. Es decir, C pues va a ser mayor que 0, y también el factor incompleto del ahorro, porque decimos que no todo se va a tender a invertir. Entonces, si el ahorro se reinvertiera totalmente de A igual a 1, y que C fuera negativo, no existiera, pues el sistema se sostendría, y en lugar de cesar aquí, seguiría aumentando. Pero la acumulación de capital, que con un nivel estable de actividad económica lleva consigo una tasa de ganancia descendente, ejerce un efecto adverso tangible sobre la inversión. Además, la reinversión del ahorro puede ser incompleta. Ya decíamos, A nunca va a ser igual a 1. Si fuera completa, sería igual a 1. En consecuencia, la inversión disminuye y se inicia un descenso cíclico. Entonces, siempre aquí el valor de A entre 1 más C va a ser muy importante para tanto el periodo de crecimiento, pero no crece en la misma magnitud. Si vemos aquí, cada vez el crecimiento va siendo menor. ¿Por qué va siendo menor? Porque recordemos que A entre 1 más C tiene una influencia. Además que los beneficios tienden a irse acortando. ¿Por qué tienden a irse acortando? Precisamente por ese efecto de la acumulación de los capitales, que van teniendo un efecto sobre los beneficios, ¿no? Entonces, al obtener una tasa de beneficios también inferior, eso va creando un efecto sobre las decisiones de inversión. Entonces, ¿qué pasa cuando la inversión alcanza su punto más bajo? En esa parte, las tasas de ganancia se reduce debido a los incrementos del equipo de capital. Precisamente esta parte que nosotros mencionamos anteriormente, se va incrementando demasiado la acumulación o los equipos de capital, mientras que en el caso anterior, o cuando va a la alza, se elevan, porque no se reemplaza la depreciación del capital. Y finalmente decíamos, es simétrica esta parte, lo que nosotros mencionábamos, esto de aquí es simétrico a esto. Decimos que durante la depreciación el efecto de la destrucción del capital sobre decisiones de invertir es mucho más débil que en el de acumulación de capital durante el auge. Entonces, al ser más débil, esto va a generar o va a llevar a que el equipo destruido durante la fase descendente con frecuencia se encuentra desocupado, pues, de cualquier manera, y estas depresiones pues van a tender a ser más largas para el análisis estático que nosotros hemos analizado hasta el momento. Entonces, hasta aquí nosotros concluimos el primer análisis del ciclo económico de Kalecki. En la siguiente clase nosotros analizaremos ya en primero es importante analizar cómo se dan estos efectos, o cómo se puede dar durante el ciclo económico algunas situaciones explosivas, antes de pasar ya al modelo o al desarrollo dinámico del modelo de Kalecki. Hasta ahora es todo. Muchas gracias. Buenas noches, tardes o días.